Voy a explicar un poquito más adelante qué es este término. Portafolio de productos de corriente directa, portafolio de productos de corriente alterna, interruptores EMAX, que aquí, bueno, falta extender el título, es interruptores en bastidor abierto. Productos y accesorios de la línea Thomas & Betts. Me comentan que ya vino un compañero mío para mencionar temas relacionados a lo que es periféricos de la instalación, como es sistemas de puesta a tierra y sujetacables principalmente. ¿Por qué lo mencionamos dentro de este segmento? Porque hay componentes dedicados para la instalación fotovoltaica que es para uso intemperie. La siguiente. Caja combinadora. Una caja combinadora realmente no tiene una definición exacta. En ninguna norma lo vamos a encontrar exactamente qué es una caja combinadora. Yo con palabras y retomando algunas palabras de diferentes normas y de diferentes artículos, podemos definir que la caja combinadora es un arreglo en corriente directa que es el intermediario entre lo que es mi panel solar y lo que es mi módulo o mi inversor fotovoltaico. Dentro de la caja combinadora hay algunos principales objetivos de su diseño. Una es la protección y dos es ¿cómo se llama? La reducción de conductores para nuestro sistema. Y otro punto importante es el monitoreo de nuestro sistema, si así lo requiere. ¿Qué es una caja combinadora? Esto es parte de lo mismo. Si bien podemos ver aquí en este slide un arreglo fotovoltaico, mejor conocido como dentro de los paneles solares, podemos ver que este es un panel solar. La regla básica, digamos, dentro de los sistemas fotovoltaicos es definir o conocer qué es el tipo de arreglo hablando de los paneles. Uno puede ser un arreglo en serie y un arreglo en paralelo. Como bien sabemos, un arreglo en serie, los voltajes de cada uno de los paneles, mi voltaje de salida es la sumatoria de cada uno de los voltajes de los paneles, ¿verdad? Es decir, si yo tengo 30 volts en cada uno de los paneles, al final de esta cadena, eso se llama una cadena formada en esta imagen por 4 paneles, tengo un voltaje de salida de 120 volts de corriente directa. La corriente en paralelo se suma, caso contrario, por ejemplo, del voltaje. Bueno, a lo que quiero llegar es que en esta imagen podemos encontrar un arreglo de 4 cadenas y a su vez tenemos un polo positivo y un polo negativo. Esta es una red en corriente directa. A esto o a este punto es donde nosotros deberíamos de colocar como mínimo un método de desconexión, pero un método de desconexión que debe de estar diseñado y fabricado de acuerdo a la especificación o al tipo de instalación. En este caso, la instalación es ¿en qué tipo? Corriente directa, ¿verdad? ¿Por qué lo menciono? Me voy a adelantar un poquito. Nos hemos encontrado nosotros aplicaciones en sistemas fotovoltaicos donde se utilizan equipos de protección en corriente alterna para corriente directa. Creo que es uno de los usos de las malas prácticas que hemos encontrado en el tema de las instalaciones. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver. La caja combinadora, digo, aquí en la imagen no se alcanza a ver mayor detalles, pero voy a explicarlo de esta forma. Este es un arreglo, digamos, de 4 cadenas, cadena 1, 2, 3 y 4, y cada cadena está conformada por 4 paneles. Este slide tiene como por objetivo mencionarles algunas de las, digamos, de los niveles de protección de acuerdo al tipo de proyecto y al tamaño del proyecto. Por ejemplo, ¿le puedes dar la siguiente? Tenemos un primer nivel de protección. ¿A qué se refiere este primer nivel de protección? Es la protección a nivel cadena. ¿Qué protegemos a nivel cadena? Principalmente, como su nombre lo indica, la cadena. Y puede ser protección sobrecarga y cortocircuito.
¿Sale? ¿Le puedes dar la siguiente? Protección a segundo nivel. Puede ser un método de desconexión para cierta agrupación de cadenas. En este caso, este segundo nivel, de acuerdo a la imagen, es un seccionamiento para agrupación de cada dos cadenas. ¿Ok? ¿Para qué se utiliza? Por cuestiones de mantenimiento. Ahorita les voy a explicar por qué. Adelante. Tenemos un tercer nivel de aislamiento, que es mi seccionamiento de toda mi agrupación de paneles solares. Yo les pregunto, ¿qué pasa si no tenemos un segundo nivel de protección o un segundo nivel de seccionamiento y únicamente tenemos primer y tercer nivel? ¿Qué pasa si yo tengo que darle mantenimiento a una de mis cadenas o a una de mis paneles fotovoltaicos? ¿Qué pasaría? Está en paralelo, quiere decir que va a estar tratando de entender. Está en paralelo el segundo nivel, va a estar realizado por las otras dos fuentes que están. Correcto. Ahora, ese es un buen comentario. ¿Hay algo más adicional sobre el por qué poner subniveles de protección o subniveles de seccionamiento? ¿Por qué creen? ¿Qué pasa? Imaginemos que esta es mi planta fotovoltaica. ¿Qué pasa si yo, Sergio, quiero darle mantenimiento a la cadena número 1? Tengo que desenergizar todo mi sistema. Entonces, al yo desenergizar todo mi sistema, lo que está pasando es que la persona o la instalación fotovoltaica ya no está generando. Y eso se traduce en dinero, porque no está aportando o no está generando la energía fotovoltaica para suministrarse a la interconexión de la red. Entonces, si yo quito o si le pongo subniveles de protección en el nivel número 2, por ejemplo, hablando de ese ejemplo, si yo le quiero dar mantenimiento a mi cadena número 1, desenergizo y me quedo solamente, hablando de este ejemplo, al 50% de la producción. Entonces ya no me quedo al 100% sin producción, sino nada más al 50% de producción. Y eso se puede variar o podemos poner nosotros subniveles de protección. ¿Ok? No sé si hasta aquí vamos bien. Si hay alguna duda, adelante. Y un cuarto nivel de protección, que esto es ya del lado de corriente alterna. ¿Vale? La siguiente. Recuerdan que hace un poquito les mencionaba de la importancia del por qué conocer los equipos y del por qué las malas prácticas en las instalaciones fotovoltaicas. Es decir, nos hemos encontrado equipos que están diseñados y fabricados para hacer protecciones en corriente alterna y que los están utilizando para hacer protección en corriente directa. Al igual, todos los equipos, tanto los de ABB como de algunas otras marcas, se menciona cuál es su categoría de utilización del componente. ¿A qué nos referimos con la categoría de utilización? Con unas siglas nos identifica exactamente ese equipo, para qué está diseñado y para qué está fabricado. Es decir, por ejemplo, en esta tabla, en corriente continua, los equipos se pueden clasificar en 4 bloques. Es decir, categoría de utilización DC20B hace mención que es conexión y desconexión sin carga. ¿Para qué está o a qué se refiere este? Todos los fusibles o las bases portafusible en corriente directa tienen una categoría de utilización DC20B. ¿Qué quiere decir eso? Que no están diseñadas para hacer una operación en condiciones no están diseñados para hacer una apertura en condiciones de operación. Perdón, una pregunta. Dígame. Normalmente se tenían los interruptores termomagnéticos y venían con su placa y decían tanta corriente, tal voltaje, y decía DC, tanta corriente y tal. Correcto. O sea, tenían las dos, la dualidad. No digo que sean equivalentes, o sea,
uno en 30 amperes de corriente alterna, a lo mejor no eran también 30 amperes de corriente directa, pero sí venía la designación y nos permitía trabajarlo en corriente directa, en corriente alterna, sobre todo en los equipos viejos, Leonards y más para adelante, drives de corriente directa, que traían un seccionamiento o un contactor en corriente directa, que también algunos de alterna lo permitían. Había unos muy específicos de corriente directa por el arco, estoy totalmente de acuerdo, es un arco mucho más fuerte, pero tenían la particularidad de poderse usar en ambas. Correcto, es muy bueno el comentario. Nosotros tenemos una familia de interruptores que son para dos aplicaciones. La limitante es que solamente en algunos casos, y de la familia que ahorita recuerdo, llegan hasta 60 volts de corriente directa. Normalmente en las aplicaciones fotovoltaicas tenemos voltajes para proyectos de gran escala hasta 1500 volts de corriente directa. Para proyectos, digamos, residenciales, normalmente pueden estar hasta 800. Esos son los muy específicos y los muy grandes. Correcto. Pero si, por ejemplo, en algunas situaciones tengo nada más 50 paneles solares, pero a cada uno lo quiero proteger, le puedo poner un pequeño interruptor de corriente alterna y corriente directa para sacar ese panel que tuviese un problema. La respuesta es sí. Sí lo pudiera hacer, sí, siempre y cuando el interruptor, claro, lo valide técnicamente, que pueda soportar, digamos, tanto el nivel de tensión como, por ejemplo, el nivel de corriente. Porque ya los contactores grandes de corriente directa es otra historia. Correcto. Porque la apertura tienen bastante tecnología, son de tamaño mucho más grandes que los de corriente alterna. ¿Por qué? Porque nunca pasan por cero. ¿Es correcto? Entonces, tienen bobinas que tratan de desvirtuar el arco a los lados, hacen una bola de panchos para lograr abrir realmente corriente directa, digamos, yo creo que más de 150 amperes en adelante, ya es un problema abrir un contactor de esos. Sí, de hecho, por ejemplo, bueno, más adelante traigo unas imágenes de cajas combinadoras, donde estamos hablando que son 500 kilowatts. Entonces, normalmente lo que se hace para el diseño de las cajas es protección a nivel cadena con fusibles y tener un método de desconexión principal para todo mi sistema. ¿Sale? Gracias. Sí. Entonces, a eso se refiere lo que mencionamos, la categoría de utilización. La siguiente categoría es conmutación de cargas resistivas. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo puedo tener un método de seccionamiento por mi agrupación de cadenas y lo puedo hacer en condiciones de operación mi sistema. Ok, ¿qué pasa si, por ejemplo, la siguiente? ¿Qué pasa si, por ejemplo, este es un arreglo, digamos, un tanto burdo de un arreglo fotovoltaico, en donde tenemos la generación, los paneles, un primer nivel de protección y un segundo nivel de protección o de seccionamiento? ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí está especificado de acuerdo al diagrama con interruptores termomagnéticos? Pero ¿qué pasa? Era lo que les decía. ¿Qué pasa si yo, en vez de tener termomagnético, tengo un fusible, se abre el listón? ¿Cómo lo cambio? Con mucho ánimo. Aparte, correcto, eso es con la precaución necesaria, ¿verdad? Tengo que abrir, sacar el fusible. Es correcto. Poner Para que nos oigan todos. Yo creo que nos oigan todos. Todos. Sé que no sé allí. Pues abrir y volver a abrir, quitar el fusible. ¿Qué pasaría si no tuviera un método de seccionamiento de DC21B? Solamente de DC20. Abriría con carga. No, porque ya está abierto el fusible. El fusible ya está abierto. La bronca es que esté el potencial ahí. Si yo voy a meter la manita o lo que fuere, no sé, debería tener algún dispositivo, alguna manija. Necesitaría seccionar desde el lado de los módulos y dejar libre el cable. Porque es un conector, que es el conector de la rama, ¿no? Así es. Es correcto. Hay que abrir ahí.
podría yo abrir desde este punto y hacer el refaccionamiento. Ahora, ¿cómo te das cuenta si está un fusible dañado? Con el... No necesariamente hay indicadores de fusibles. Correcto. Hay incluso fusibles que tienen interruptores de límite que enseguida nos marcan que está abierto porque hace botones. Es correcto. Eso es. Y además también lo que normalmente se usa en equipos de potencia, se abre un fusible y dispara todo un interruptor, abre una serie. Exacto. de cosas. Normalmente eso puede ser con una coordinación de protecciones. Normalmente para las cajas que son huertos solares, donde tenemos más de 1500 cajas en más de 30 hectáreas y donde tienen las cajas, pues necesitas o alguien dedicado a que vaya a estar revisando la caja y por supuesto eso se puede ver con el sistema de monitoreo, lo identificas, pero quería llegar exactamente a que hay algunos detectores o hay algunos LEDs que te indican precisamente si es que ya algún listón del fusible se dañó, precisamente para corregir la falla, ¿sale? Pero lo más indicado pues es lo que acabas de decir a través del sistema de monitoreo, ¿no? Porque Es correcto. O sea, el operario tendría que estar Caja por caja, es dando correcto. la vuelta y dando la vuelta hasta que detecte un LED por ahí indicador. Es correcto. Entonces, para evitar eso, pues sí está el sistema de monitoreo. Exactamente. Normalmente el sistema de monitoreo se pone para proyectos de gran escala. Digamos, para un proyecto residencial donde estamos hablando de 20 hasta 300 kilowatts es muy, digamos, no es tan necesario Es porque correcto. se llega a utilizar cuando más una caja combinadora donde puedes poner ahí todos tus elementos, ¿sale? La siguiente. Ok, parte de los componentes que llegamos a proveer en caso de algunos proyectos de este tipo. Lo que les mencionamos, la parte de periféricos de instalación, sistema de puesta a tierra, supresor de picos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, interruptores termomagnéticos y envolventes con grado de protección IP66. La siguiente. Perdón, una pregunta. Bien. ¿Cuál es el nivel de voltaje que regularmente se manejan en esos proyectos? O sea, ¿qué es lo más estándar? No está regulado por ninguna norma, pero para proyectos, digamos, un tanto domésticos, normalmente meten hasta sistemas de 800 volts de corriente directa. 600. En la norma el límite son 600 volts. En la 690, en el artículo 690 de... En la norma actual establece el parámetro hasta 600 volts en unidades de vivienda. Y en la próxima, en la futura, la 18, ya te establecen 3 parámetros. Te dicen que son 600 volts en unidades de vivienda, son 1000 volts en lugares diferentes a las unidades de vivienda. ¿Correcto? Y hasta 1500 en instalaciones que no están en o sobre edificios. Es el caso de los parques que estás mencionando. Correcto. Hasta 1500. Pero hablando estrictamente de lo que son sistemas solares fotovoltaicos, que la norma establece hasta 5 megawatts en el 690. Estamos hablando de que grandes parques solares pudieran hablar de otro tipo de valores en corriente continua, porque definitivamente es otro diseño. Y pudieras tener incluso hasta más elevados, porque ya estás hablando de instalaciones arriba de 5 megawatts. En la nueva ya está más acotado. Correcto. Lo que yo quería ver, ahorita que presentaste tú la tabla de selección de las protecciones, ahí aparecía en los códigos para corriente continua que maneja ABB. Esos códigos lo maneja ABB. ¿Cuál es el código específicamente para sistemas fotovoltaicos? Porque ya te lo va a exigir la norma, no solamente que sean para corriente continua, sino que sean para sistemas fotovoltaicos. El fusible o los interruptores, lo que vayas a usar, debe de ser dispositivo para sistema fotovoltaico etiquetado para eso, precisamente por los niveles de tensión que van. Correcto. Así aparece. De hecho, sí aparece, no con esa leyenda,
así, Si sistemas no aparece, fotovoltaicos. si no aparece, no cumple porque la norma es muy estricta en ese sentido. Y no te dice se permite, dice debe. Es la sección 690-9, inciso D. En la D de ahorita, 609, inciso D, te deja abierto, te lo deja corriente continua. Pero en la nueva, sí te dice que sea etiquetado para uso fotovoltaico. Perdón, a lo mejor no, como tal la leyenda para uso fotovoltaico, ahorita en estos momentos no lo dice el producto ABB. No lo dice. Lo que dice es aplicación PV. PV. Exactamente. O sea, ¿Y qué es PV? fotovoltaico. Ok. O sea, como tal la leyenda, así como usted me lo interpreta, Está bien, no lo menciona, al final, si ese es un equivalente, está bien. pero dice aplicación PV. Ok. Entonces, hablando por ejemplo del fusible, adelante, y de la base portafusible, adelante. Está PV. Exacto. O sea, ya viene mencionado mediante una etiqueta al frente y a los costados. De hecho, es algo que nosotros, me parece que con la Comisión Reguladora de Energía tuvimos una conferencia o una charla donde precisamente nosotros exponíamos el punto de, oye, es que por ejemplo en las categorías de utilización, nosotros hacíamos énfasis en las categorías de utilización. Oye, yo tengo competidores que no te especifican qué categoría de utilización es su producto. Yo te lo especifico dentro del producto. Y viene con un sello al costado y te dice qué categoría de utilización es y qué aplicación es o para qué instalación o tipo de instalación está diseñado. Por ejemplo, de hecho la misma norma lo menciona, que debe de estar al frente perfectamente identificado con el valor de voltaje y la aplicación, como bien comenta el ingeniero. En este caso la base portafusible la tenemos para aplicaciones de hasta 1000 volts. Si aquí por ejemplo se tiene que ligar o forzosamente tienen que hacer válida de acuerdo a la norma, entonces llegarían hasta sistemas de 600 volts. Nada más la base portafusible no tiene ningún problema, puede llegar hasta sistemas de 1000 volts. 1000 volts y ¿cuántos amperes? 32 amperes en corriente directa. Ahora, ¿qué aplicaciones? Con cajas combinadoras, protección de cadenas, inversores. ¿Para qué nos sirve? Para las celdas fotovoltaicas, circuitos en corriente directa, principalmente de los inversores. ¿Con qué normas cumple la base IS 60947 y la UL 4248? Categoría de utilización DC20B, es decir, con estas bases portafusible no puedes hacer un seccionamiento en condiciones de operación. ¿Vale? ¿Qué tiene o qué tenemos? Nosotros es un polo, dos polos con y sin LED indicador. O sea, manejamos las dos versiones para poder identificar en caso de que el listón fusible se haya abierto. ¿Qué detalles? El marcaje frontal, diagrama de la conexión, fijación tipo Riel-Din, tornillos de fijación hasta para 25 milímetros cuadrados del cable, y el fusible es de 10.3 por 38 milímetros. De igual forma, bueno, esto está en el siguiente slide, el fusible es aplicación fotovoltaica, porque bien comenta el ingeniero, hay equipos que son para corriente directa. En el caso específico, por ejemplo, el fusible tiene una aleación o es una curva de actuación GPV que está diseñada para la respuesta en condiciones de falla por cortocircuito o sobrecarga para aplicaciones fotovoltaicas. Normalmente sí existen en el mercado esta curva de actuación, pero también existen en el mercado fusibles que son para aplicaciones en corriente directa convencionales, que no son para aplicaciones en sistemas fotovoltaicos. O sea, son curvas de operación muy diferentes, seguramente más sensibles estas. Exactamente. Porque lo que es los paneles o los módulos fotovoltaicos, al final es una fuente de energía variable que no es constante. Correcto. Que depende mucho de la irradiancia que Es está correcto. recibiendo. Entonces, como no es constante,
pues, los valores, es una fuente de corriente limitada, no le puedes sacar más a los módulos. Estamos hablando de 32 amperes, para que tengas esos 32 amperes está medio canijo, porque el dimensionamiento de esta producción va en función del 156% de la corriente. Es correcto. Entonces, ese 156% de la corriente de cortocircuito de la fuente en paralelo, tú le llamas cadenas, de la fuente en paralelo que dice la norma, pues es muy difícil que lo tengas, porque generalmente vas a tener el valor de la de corto, y ni la de corto puedes tener. Entonces están, por así decirlo, sobreprotegidos. Entonces sí sería muy interesante ver la curva esa de operación de la tendrá. Sí, bueno, no la traigo en esa presentación, pero si gusta regalarnos su correo electrónico o para hacerle llegar la curva de actuación. ¿Pueden repetir la especificación de la curva? Sí, es GPV. Pero de hecho es más sensible que la curva normal de corriente directa, así de simple. Correcto. Así de simple. Correcto. Por Sí, ejemplo, sería interesante tener cuál es la estándar de corriente directa contra estas aplicaciones. Sí. No, estoy pensando ahorita que Ajá. como se está especificando qué dispositivo es para qué parte de la instalación, bueno, a mí me parece, yo realmente no conozco demasiado sistemas fotovoltaicos, pero me parece que es como una industria nueva que se está desarrollando y que por lo mismo pues le están poniendo nombre y apellido a cada uno de los elementos, porque si hay aplicaciones de corriente directa a nivel industrial, los conocen todos. Yo me estoy acordando de los data centers, también hay muchos racks que se hace toda una instalación en corriente directa para alimentar ciertos racks de los usuarios en corriente directa, pero ahí en ese caso ya hay tableros, o sea, ya hay toda una industria desarrollada para esa aplicación específica, ¿no? Una marca que manejamos pues la de General Electric en algunos proyectos, ¿no? Entonces, pues, me parece, lo estoy viendo así como algo nuevo, ¿no? Interesante. Okay. Pues no sé si aquí hago un comercial. General Electric fue adquirido, una de sus divisiones fue adquirido por ABB. Entonces se va a complementar. Desde el año pasado, ¿no? Se cerró ya este año, ya se empieza a hacer la. Fue Industrial Systems, la compró ABB, igual que compró otras cosas de Thomas & Metz. de Rockwell Automation. Es correcto. Hay partes que han ido soltando y Industrial Systems sí fue vendida. Es correcto. Lo mencionaba por el tema de los productos que utilizan. También en algún momento seguramente los vamos a tener ya con nosotros, ¿no? Con el mismo seguimiento, digamos. Como en Square y Schneider, los Exacto. y de repente, primero Schneider y Square y ya después todo Es correcto. Ok. Fusible cilíndrico, lo que les mencionaba, de 1 hasta 30 amperes, 1000 volts, 10 kiloamperes de capacidad interruptiva. La normativa con la que cumple y el tipo de listón, GPV, lo que les mencionaba. ¿Vale? Normalmente una cadena, como mencionaba, el 156% es el factor de sobredimensionamiento para calcular la protección a nivel cadena. Normalmente la cadena por corriente, generación de máxima potencia, eso para nosotros es como en óptimas condiciones entre irradiación y menos calor y que esté en perfectas condiciones. Una cadena nos genera alrededor de 9 amperes y eso varía de acuerdo al fabricante del panel. Entonces esa corriente nominal es el 156% que comentaba el ingeniero. Normalmente la protección a nivel cadena está alrededor de los 15 amperes, considerando el dimensionamiento del 156%. ¿Por qué les menciono esto? ¿Recuerdan hasta cuántos amperes tenía la base portafusible o el fusible? 32. Exactamente, 32 la base y 30 el ampere. Eso quiere decir que yo lo puedo utilizar para protección a nivel cadena, principalmente la base portafusible, o para protección para cierta agrupación de cadenas. Nosotros aquí le ponemos 2 y en línea punteada un tercero. ¿Por qué? Eso representa cadenas. ¿Por qué hasta 3 cadenas? Normalmente lo que les mencionaba va de acuerdo al fabricante.
Anteriormente o en tecnologías anteriores pudiéramos nosotros tener corrientes de generación alrededor de 7, 5 amperes y todavía pueden existir en las instalaciones. Con eso quiero decir que la base portafusible la puedo utilizar para protección a nivel cadena o para protección cuando máximo por agrupación de 2 o de 3 cadenas. ¿Vale? La siguiente. Algunas imágenes de algunas cajas que se han instalado. Primer nivel, protección a nivel cadena. Mi supresor de picos, un sistema de agrupación o donde se hace la interconexión en paralelo de todas las cadenas, y un sistema de seccionamiento principal de esa agrupación de cadenas. Adelante. Ahí la barra de tierras, ¿cuál es? Normalmente para este tipo de sistemas depende el diseño de la instalación, pero normalmente puede llevar sistema de tierras o puede no llevar un sistema de tierras. Normalmente aquí en esta caja la trajeron de Europa. En Europa utilizan mucho el sistema, nosotros aquí creo que le conocemos, corríganme si me equivoco, sistema flotante o sistema de protección a ambos polos. Monitoreo. Exactamente, lleva un monitoreo. Hemos participado en algunas instalaciones ya, digámoslo así, locales, donde es protección de un polo y se hacen referencia de puesta a tierra en el polo negativo. Ingeniero, pero independientemente de la pregunta del ingeniero está muy bien, porque independientemente de que el sistema sea puesto a tierra o no, el conductor de puesta a tierra de equipos va invariablemente. Entonces, el conductor de puesta a tierra de equipos, de acuerdo a lo que la norma establece, va a todas las partes metálicas que van hasta corriente. Entonces, sí tiene, precisamente para que todo el sistema de monitoreo que tienes de corriente residual y de resistencia de aislamiento, que trae implícito el sistema de protección del inversor, que es el final, el que va a ver toda la parte de protección del sistema fotovoltaico, que ese prácticamente es el sistema. Sí, correcto. Necesitas ese conductor. Sí, estoy de acuerdo con usted. Yo me refería, por ejemplo, a la imagen, porque preguntaba dónde está la barra. Sí, la barra, porque la barra sí tiene que venir. O sea, el conductor, ese conductor de puesta a tierra de equipos, nada tiene que ver con el conductor. Aquí en México sí. Ese debe ser para el Europa. voltaje generado por el sistema. En ese tipo de cajas no le pusieron sistema de puesta a tierra por el diseño de la instalación. Porque es el sistema que yo... Exactamente. Lo que mencionan es correcto. Por ejemplo, para los sistemas de monitoreo, cuando tú tienes potencia... Para el sistema de monitoreo, precisamente lo que mencionaba, corríjame si me equivoco, se ocupa la referencia para no perder los datos de la comunicación con un cable apantallado de puesta a tierra, ¿no? Hablando de la comunicación. Realmente, mira, como principio de lo que es la puesta a tierra, la norma establece que se pueden poner a tierra los sistemas o no se pueden poner a tierra. Correcto. Entonces, sistemas, los sistemas. Entonces, hablamos de que esta tecnología, de este tipo de inversores, y lo que vas a tener, ya no son inversores con transformador de aislamiento, ya todos son sin transformador de aislamiento. Entonces, forzosamente, aunque el sistema no esté puesto a tierra, debes de tener ahí una barra, porque esa barra es a donde van a llegar todos los conductores de puesta a tierra de equipos que van en las canalizaciones y que saliendo de la fuente de generación puede ir, es el único sitio donde puede ir en forma independiente a los conductores de polaridad, y es ese conductor que va a circundar todos los módulos, el chasis, la estructura metálica de los módulos, para que tenga la referencia de resistencia de aislamiento entre los conductores y ese conductor de puesta a tierra, y la de corriente residual entre los marcos de los módulos y el conductor más cercano al conductor de puesta a tierra de equipo.
porque el sistema de protección que tienen se basa en un sistema de monitoreo de corriente residual y de corriente capacitiva, de fuga. Ese es el principio de la protección de falla tierra de todos los sistemas. Pero debe de ir invariablemente ese conductor de puesta a tierra de equipos para que por ahí retorne hacia la fuente. Ok. Independientemente de que yo ponga a tierra el sistema, eso es otra cosa. El conductor de puesta a tierra de equipos debe de ir. Entonces sí debería tener ahí una barra, porque en algún momento la norma establece ahora sistemas no puestos a tierra. Y sistemas no puestos a tierra, ya metiéndose un poquito en el handbook, y en el handbook de Mabroki, te dice que se utilizan para sistemas fotovoltaicos de gran escala, los no puestos a tierra. Y ahí es otra cosa, habría que ver cómo vas a llegar a conectar para el lado de generación, y es otro problema, ¿no? Okay. Pero aquí en este punto, la barra sí debería de estar. Aunque no esté aunque esté la barra debería de estar. Ahí pudiera ser un punto en el cual tu sistema no esté recibiendo o no tengas el conductor de seguridad, que es el que exige la norma. En estas cajas, probablemente, si me lo permite, traemos otra imagen donde tenemos la referencia del sistema de puesta a tierra. Pero sí, o sea, nosotros hacemos, digamos, el diseño de las cajas acorde a las necesidades como las pide el cliente. Si en este caso lo pidieron sin barra de tierra, pues bueno, lo suministramos como tal, ¿no? Y vuelvo a repetir, si gustan, traigo ahí otras imágenes de otras cajas combinadoras donde se está incluyendo la barra de puesta a tierra, y esa a solicitud y a petición del cliente. Pasamos a la parte, vimos los fusibles, pasamos a la parte de switch desconectadores. Para esta parte, este tipo de seccionadores, como su nombre lo indica, no es más que un método de seccionamiento entre la fuente y el inversor en este caso. Entonces, estos equipos de igual forma están diseñados para la aplicación fotovoltaica. Lo tenemos en estas versiones 2, 3 y 4 polos. Para aplicaciones de 660 volts, es una aplicación, no es un equipo de 2 polos. Para la aplicación de hasta 1000 volts, es un diseño de 3 polos. Y para la aplicación de hasta 1200 volts de corriente directa, es un diseño de 4 polos. Hablando del tema residencial, estaría más focalizado en este tipo de seccionador, que es hasta 660 volts de corriente directa. Se manejan en versiones desde 16 hasta 32 amperes. Parte de la ficha técnica, por ejemplo, este equipo, que es un seccionador en corriente directa para 16 amperes, lo puedo utilizar yo para sistemas, les decía yo, de 660 volts. En resumen, por ejemplo, aquí tenemos 660 volts, 16 amperes en versión de 2 polos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ese mismo seccionador de 2 polos yo lo quiero utilizar para una aplicación de, no sé, de 1000 volts, de acuerdo a esta ficha técnica? Me indica el fabricante que ese seccionador lo puedo yo utilizar para sistemas de hasta 10 amperes. O sea, ese de 16 amperes en 660 volts lo puedo yo utilizar para 1000 volts, pero solamente hasta 10 amperes. No sé si estoy transmitiendo la idea. Se derratea. Exactamente. Hay un derrateo por aumento de voltaje. Ya son arreglos bipolares. ¿Pudiera ser un arreglo Porque estás bipolar? hablando de 2 de 1000, estás hablando de que vas a traer, como lo tenías en tu diapositiva la primera, Ajá. todo un conjunto de fuentes en paralelo que van a llegar a la caja combinadora con polaridad diferente, pero convergen en un mismo punto, un punto de referencia, y ahí el positivo conecta el positivo y conecta el negativo a ese mismo punto de referencia. Es correcto. Entonces, por eso los debes de llevar independiente, porque si tú te vas a medir desde el extremo a extremo,
vas a tener el doble de la tensión, que son los 1000 volts que tú estás buscando tener. Por eso te limita el que utilices una corriente de menor capacidad. Okay. O sea, te da menos capacidad. Ok. Pues básicamente es en este tipo de familia a lo que se refiere la... Y por supuesto algunos degradeos por temperatura, ¿no? De acuerdo a la zona. Yo pienso que es relativamente más simple, 600 multiplicando V por I, salen los watts, multiplicando V por I salen los watts, y se supone que al subir todo el voltaje, pues debe bajar la cosa. Es correcto. Porque si no, se hace Es correcto. pomada, ¿no? Sí, nada más que estos valores, por ejemplo, en algunas fichas técnicas nos hemos encontrado que el fabricante no lo especifica. Entonces te obliga, digámoslo así, a que puedas suministrar de diferente familia la capacidad, ¿no? Hay una versión, digamos, un tanto un poco más robusta, versión 2 polos, 1000 volts, aplicaciones especiales hasta para 1500 volts. ¿Con qué normas cumple? Por ejemplo, el IEC 60947 para aplicaciones de 100 hasta 500 amperes. Si se requiere UL, tenemos aplicaciones desde 100 hasta 400 amperes y versiones especiales hasta 2500 amperes. ¿A qué se refiere bidireccional? Pues puedes tú alimentar por la parte superior o por la parte inferior, no hay ningún problema en la operación, digámoslo así, del equipo. Los interactivos. Exacto. Adelante. No sé si corre el video de ahí en la memoria. Mencionaba algo de sistema modular. El equipo tú lo puedes hacer crecer o lo puedes agregar accesorios de acuerdo al crecimiento del proyecto. Seguimos con la parte de los seccionadores. Lo que les mencionaba, que hay aplicaciones especiales hasta 1500 volts de corriente directa para proyectos de gran escala. La siguiente, parte de sus accesorios. Por algunas cuestiones de seguridad, digamos que este selector que nosotros le conocemos tipo pistón trae una manija tipo candadeable. Por cuestiones de seguridad, cuando nosotros hacemos la apertura de un sistema, es necesario tener un diseño, un mecanismo para poder candadear.
y hacer el periodo de mantenimiento que se requiera aguas arriba, ¿no? O dependiendo de la instalación. Entonces, tiene este sistema, este selector tipo pistol, que es candadeable. Al momento de la apertura lo colocas y te vas a hacer la instalación. Un resumen general de los seccionadores, donde es aplicación doméstica y la aplicación un tanto para proyectos de gran escala. Supresores de voltaje. Perdón, ingeniero, no sé si lo mencionaron. Estos aparatos, van a operar o van a reaccionar conforme se esté comportando la instalación de una falla, pero se pueden también controlar de una manera remota. Ya en un sistema un poco más sofisticado. Sí, en esta familia no opera en condiciones de falla, es solamente seccionadores. Okay. Tenemos otra familia que es un seccionador que sí se puede hacer la operación remota. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí lo tenemos. Es una operación sin carga. Operación con carga, pero no son automáticos, digamos. Por eso, pero sí se puede operar con carga. Así es, es correcto. Oye, ingeniero, lo que hablabas del candadeo, ese candadeo, ¿se vende aparte? ¿Lo tienes en sitio? ¿Cómo está el tema? No, es parte del mecanismo que viene integrado en el pistol que nosotros, en la manija, digamos, ya viene incluido. Adelante. Supresores de voltaje. Los supresores de voltaje, tenemos dos familias, digamos, dentro de ABB. Lo que es aplicación en corriente directa, aplicación fotovoltaica, que es el que estamos viendo, y una aplicación que es en corriente alterna, que la vamos a ver un poquito más adelante. Esta que estoy presentando en estos momentos es aplicación fotovoltaica, es donde tenemos para aplicaciones de a 600 volts, 800, 1000 y hasta 1500 volts de corriente directa. ¿Qué tiene? Por ejemplo, tiene un indicador tipo bandera, donde te indica la vida del cartucho. Es decir, si ya se agotó la vida o si ya está dañado el cartucho, se presenta una bandera roja, lo cual pues indica que es refaccionable. En nuestro caso, no es necesario cambiar toda la pieza, únicamente retiras el cartucho dañado y lo sustituyes por uno nuevo. Tiene tres bordes, uno donde conectas el polo positivo, un segundo borde donde conectas el polo negativo y el de drene a tierra. Hasta 25 milímetros cuadrados por cable, es fijación built-in, y trae de igual forma que la base portafusible su marcaje frontal, donde te indica la aplicación, que es PV, y te indica las características como tal propias del equipo. Cuando dices aplicación PV, ¿a qué te refieres? Fotovoltaico. Ok. Sí. Pero ahí con mayor razón lo que decían los ingenieros, pues necesitas la barra de tierra, si no, ¿dónde vas a referenciar tu salida de este supresor? Sí, correcto. O sea, lo que yo les mencionaba es, sí lo las piden, pero va de acuerdo al diseño de la instalación. Porque muchas veces nos han pedido las cajas combinadoras sin la barra de puesta a tierra, y aparte, no sé, meten solamente el supresor de pico con la barra de puesta a tierra. O sea, yo lo puedo suministrar dentro de la caja combinadora, pero es a diseño de acuerdo a la instalación. Porque es un componente que va dentro de ese tablero. Es correcto, es uno de los componentes que va y no le puedes tú variar tampoco tanto, vamos, no es a libre albedrío agarrar y poner la distancia de salida de la descarga, porque entonces estás variando el UP residual. Es correcto. De hecho, hay quienes no ponen el supresor de picos en las instalaciones fotovoltaicas. O sea, por ejemplo, en Tijuana nos pidieron unas cajas donde no tiene supresor de picos y se hubo una descarga atmosférica y se dañaron los inversores. Pues nosotros siempre hacemos ciertas recomendaciones, pero al final
digamos, la instalación o el diseño corre a cargo por parte del cliente. O sea, la respuesta es sí, sí se necesita la barra de puesta a tierra y sí se puede colocar dentro de la caja combinadora. Perdón, esa última decisión es por cuestiones económicas, si quieres. ¿Es correcto? O porque así lo operan ellos. Es correcto. Normalmente las instalaciones, hablando de sistemas fotovoltaicos, sí, mucho tiene que ver el tema del precio y, digámoslo burdamente, por ahora es el tema del costo del supresor, llegan a omitirlo. Entonces, lo que nosotros les hemos dicho, y más bien hemos hecho algunos análisis, en el caso de la instalación o de los componentes eléctricos, hablando de corriente directa, representa entre el 1 y el 2% total de la inversión del proyecto fotovoltaico. Entonces, el supresor pues representa pues menos, ¿no? Entonces, lo que más representa en costo en la instalación fotovoltaica, en un proyecto fotovoltaico, es los paneles y el inversor. Entonces, si con el supresor puedes ayudar a proteger el tema del inversor o la electrónica del supresor, pues creo que vale la pena. Oye, el inversor trae su protección. Normalmente y varía de acuerdo al fabricante. En el caso de nosotros, tenemos diferentes familias, donde es la básica hasta, digamos, la más completa, y la más completa o la intermedia tienen ya sea un método de desconexión o ya traen incluidos el tema del supresor. O sea, pero no todos sus inversores traen. No, de acuerdo al tipo de familia y también de acuerdo al fabricante. Diseño para aplicaciones fotovoltaicas, lo que les mencionaba, cartucho removible, características, versión con y sin contacto auxiliar. ¿Para qué me sirve este contacto auxiliar? Si yo tengo una instalación a distancia, realmente es un contacto seco que cambia de posición cuando el cartucho está dañado, exactamente. Lo puedes direccionar a una alarma o una señal, o alguna señal para identificar que ya está el cartucho dañado. La siguiente. Normalmente tenemos una aplicación que le llamamos versión Twin. ¿A qué se refiere la versión Twin? Con un solo supresor de picos proteges dos canales, le llaman en los inversores. Creo que ya tuvieron alguna pequeña charla con algún colega. Hablaba del MPPT, que es el canal exactamente, el canal del inversor. Hay unos que traen 2, 3, hasta 4 MPPTs. Entonces, normalmente te piden proteger por cada MPPT con un supresor de picos. Este supresor es una versión Twin porque te protege los dos MPPTs con un solo sistema de puesta a tierra, con un cartucho de puesta a tierra. Entonces, te ahorras espacio y te ahorras costo. Por ejemplo, aquí en el video vamos a ver un ejemplo. Menciona que el sistema de supresor de picos no está exactamente, digamos, donde están las cajas combinadoras, está en otra área. Ahí ya se abrió, se pone la bandera en rojo, significa que se tiene que realizar el cambio.
por ejemplo, se tiene el supresor y me parece que bueno, aquí en la imagen no se ve la barrita de puesta a tierra, pero sí, dependiendo, sí se colocan en algunas cajas, ¿no? Dependiendo de cómo diseñen la instalación. ¿No está ahí del lado derecho donde está el amarillo pegado de no más? Creo que es ese. Es ese. Creo que es esta. Ahí está lo es amarillo verde eso. Exacto, exacto. Lo siguiente. Ahora, vamos a entrar, vimos fusibles y seccionadores. Ahora vamos a entrar al tema de los interruptores termomagnéticos. Perdón, de los supresores, ¿cuáles son los parámetros? No, es muy simple la pregunta. ¿Cuáles son los parámetros que tienen que considerarse para seleccionar el supresor? Si me permite, lo traigo en la siguiente, bueno, en unos Más slides adelante. Sí. Claro, sí. Ok, en esta parte de los interruptores tenemos esta familia que es para aplicaciones de hasta 500 volts de corriente directa. Estos son interruptores termomagnéticos. Cumplen la función de proteger y aparte hacer un seccionamiento en condiciones de carga. Duración de hasta 1000 ciclos en corriente directa y 20.000 ciclos en corriente alterna. Duración mecánica de 20.000 operaciones. O sea, pues hemos encontrado también algunos fabricantes o algunos competidores que te indican que la operación mecánica del interruptor para aplicaciones en corriente directa, aplicación fotovoltaica, está alrededor de las 200, 300 operaciones mecánicas. O sea, puedes jugar con el doble hasta 200, 300 veces. Entonces, nosotros aquí indicamos que es hasta 20.000 operaciones mecánicas, lo que les mencionaba, el voltaje de operación y los valores de prueba que se tienen en niveles de cortocircuito. Es decir, con una prueba de 110 volts en corriente directa, el equipo soportó 10 kiloamperes. Esa es en la versión de un polo. En la versión de dos polos tenemos la misma duración mecánica, voltaje de operación en 500 volts en corriente directa o aplicaciones de hasta 480 volts de corriente alterna. Y aquí tenemos algunos valores de prueba en kiloamperes obtenidos pues sometidos a estas pruebas. Por ejemplo, este equipo en versión de dos polos, a una prueba de 440 volts de corriente directa, soportó 10 kiloamperes. Para el tema de las variaciones más o menos de los rangos de voltaje, ¿ustedes manejan algún valor, algún porcentaje? Sí, dependiendo del tipo de producto, pero en algunos puede ser el más menos el 10%. Ok. Ese valor, digamos que ustedes lo tienen definido en base a algún documento normativo o está con base en los criterios de Europa, por ejemplo, de las tensiones que se manejan en Europa. Honestamente no lo sé, pero si mal no me equivoco, creo que en baja tensión los valores deben de estar en más o menos del 10%, ¿no? Si mal no me equivoco. Okay. Entonces, yo mencionaba, dependiendo el tipo de equipo, porque por ejemplo en estos realmente no se ven tan afectados en el tema de la variación. Mira, lo que estoy viendo es que esa UL 1077, Ajá. digo, en este momento regresamos al tema de que no está acotado, pero con la nueva normativa ese no lo vas a poder poner, porque debe de ser para fotovoltaico. Este es para uso de corriente continua, normas. Eduardo, Ajá. de hecho él es el responsable de la certificación de los productos. Entonces los comentarios que ustedes nos están haciendo para nosotros es son muy importantes, porque entonces Eduardo, en base a la normativa aplicable local, digámoslo así, tiene que hacer los valores de prueba y tiene que pedir la solicitud para hacer las pruebas de los componentes. Y la diferencia es que nunca vas a tener esos valores de corriente de cortocircuito. En un fotovoltaico no lo vas a tener. 10 kiloamperes. No. En uso doméstico, no. En corriente continua.
En ninguno. Mira, si tú te vas a ver el diseño de un parque